la FAD ha cumplido su objetivo de celebrar un congreso sobre cuestiones que consideramos importantes. Llevamos 25 años trabajando en el tema de prevención de consumo de drogas, un que ha cambiado con gran profundidad, con gran velocidad y que nos ha llevado a una situación en la que las vías de enfrentamiento son totalmente distintas. Siempre hemos dicho, y yo creo que incluso en lo que hemos oído a Sami también afecta mucho, la percepción social es un elemento fundamental de los problemas. Una cosa es el problema y otra cosa es la percepción, la interpretación, la visión que la sociedad tiene y, por lo tanto, lo que va a hacer a partir de esa visión. En la FAD nos hemos intentado adaptar siempre a esa realidad para intentar transmitir esa realidad y hacer que la percepción y la realidad tuvieran menos distancia, porque es la manera, de acertar y de ser más eficaces. Y por eso la historia de la FAD yo creo que ha sido la historia de la adaptación. Hemos estado constantemente en un movimiento de adaptación a una realidad que se movía a gran velocidad. Eso nos ha llevado en muchas ocasiones a no ser comprendidos en nuestras propuestas, porque eran propuestas que rompían con los modelos de percepción existentes. Sin embargo, yo creo que es importante hacer esos planteamientos porque muchas de las realidades que se quedan obsoletas o se cambian o se mantiene la obsolescencia que no conduce a nada. Los congresos son un elemento importante en los que promovemos, a través de grandes ponentes que tienen unas visiones importantes de las cosas, reflexión, son procesos de sensibilización. Yo estoy seguro, y posiblemente este congreso será uno en que en muchas ocasiones muchos de ustedes habrán pensado, ¿pero y qué tiene que ver esto con las drogas? ¿Por qué la FAD hace un planteamiento de este tipo? Evidentemente, la intervención de Sami ha tenido una vertiente económica enorme, en lo que, lógicamente, hubiera permitido entender que era una realidad mucho más pegada a lo macroeconómico, independientemente de la vertiente social que indudablemente tiene y que es la que nos afecta. Nosotros llevamos mucho tiempo señalando que los valores sociales, los estilos de vida, el contexto social es un elemento fundamental de los consumos y es un elemento que hay que conocer y que hay que analizar. Ahí es donde ya se empieza a juntar mucho. Lo que pasa es que esa es una visión que no todo el mundo tiene, que no todo el mundo ha conseguido, acercar a su percepción y, por lo tanto, el fenómeno del consumo de drogas en muchos casos está más cerca en opiniones de personas de los problemas sanitarios que de los problemas de orden, de contexto social. Yo creo que no es así y creo, y es otro elemento que también es importante en un congreso como este, hemos hablado siempre de los valores sociales como un elemento importante de condicionamiento de las actitudes, de los comportamientos y, por lo tanto, de los consumos. Y cuando hablamos de esos valores sociales, yo creo que empezamos a entrar también a acercarnos mucho en muchas de las cosas que ha dicho Sami. A mí me parece, y es una opinión personal, que este país ha tenido un crecimiento en las últimas décadas absolutamente explosivo, quizá demasiado rápido, y que eso ha generado unos valores sociales que se han ido acompasando con ese crecimiento explosivo y se han ido extremando. Y se ha creado ese capitalismo extremo y especulativo que Sami apuntaba y, de alguna manera, la sociedad se ha acomodado a esa realidad y los valores sociales, en cuanto a la importancia del dinero, al individualismo, a la inmediatez, se han ido también posiblemente extremando en una posición de acompañamiento de una realidad que estaba ahí, que parecía que no tenía fin. Bueno, pues parece que sí tenía fin. Yo creo que la crisis nos ha devuelto a unos terrenos ya quizás olvidados y los valores entiendo que también se van a adaptar. Pero yo ahí quiero hacer una pequeña diferencia, quizá con el planteamiento que, en mi opinión, Sami nos ha traído. Yo quiero ser más optimista y me quiero ir a la conferencia de clausura en la que Elsa Punset nos va a hablar de riesgos y oportunidades de la crisis. Yo creo que la crisis va a tener, evidentemente está teniendo riesgo, va a ser muy dura, muy difícil, muy cambiante, pero también va a tener oportunidades de volver a una realidad que es quizá una realidad de la que quizá no debimos haber salido con tanta alegría, pero no merece la pena cuestionar lo hecho cuando ya no tiene solución. Y yo creo que eso, evidentemente, entre todos vamos a poder aprovechar la oportunidad que la crisis da para cambiar aquello que necesariamente es cambiable. Yo creo que en este país muchos recordamos por edad
y otras generaciones incluso anteriores a nosotros. Es un país que ha vivido en lo común con una gran intensidad en los momentos en los que lo que había era una sociedad de pobreza y dificultades, y lo común era un elemento absolutamente de cohesión y posiblemente de necesidad, de esfuerzo común. Y de ahí pasamos a un individualismo enorme, posiblemente también fruto de la riqueza y la abundancia que extremó el que cada uno individualmente podía y tenía derecho a todo, porque el sistema así lo propiciaba. Yo creo que el movimiento se está compasando pendularmente otra vez hacia una línea en la que lo común, por las dificultades, por el ajuste que esto se está produciendo, va a ganar en importancia, y a mí me parece que eso tiene en sí mismo ya un valor de la oportunidad y de lo positivo. Termino nada más que, como siempre, agradeciendo al Ministerio su apoyo y su presencia constante. Siempre, desde hace muchos años, está con nosotros en todos estos temas, con una disposición y con una ayuda que para nosotros es fundamental. Quiero agradecer también a la ONCE, a Iberia y a Renfe, que también son asiduos acompañantes y que cuando ya acabamos un congreso están planteándonos el siguiente, y todo eso hace posible esto que nosotros consideramos que es útil y necesario. Y, por supuesto, a ustedes, que son los elementos más importantes de todo esto, porque las reflexiones que nos dan son las que la sociedad necesita ir aplicando, y esos movimientos, si entre todos e individualmente, en este caso sí, no somos capaces de llevarlos a la vida diaria, estaremos en unas dificultades muy superiores a las que la crisis nos está planteando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Un saludo a todos ustedes y felicitaros un año más por la organización de este congreso, que, como todos podemos ver por el programa, no es un congreso fácil de organizar por el nivel intelectual de las personas, de los ponentes, los conferenciantes y participantes en mesas redondas de este congreso. Por lo tanto, eso no es más que un punto más o una coma o un punto y seguido de la trayectoria de la FAD en estos 25 años. La FAD nos ha proporcionado a lo largo de estos 25 años algo esencial para una política pública, para cualquier política pública y para la sociedad, que es reflexibilidad sobre los problemas sociales, sobre los elementos estructurantes de nuestra vida social, que están en el fondo de su objetivo fundamental inicial, que es la prevención del consumo de drogas. Desde esta perspectiva global en que la FAD siempre ha hecho sus aproximaciones a la realidad, es de donde surgen sus propuestas sólidas. Y en ese sentido creo que también todos, tanto de las administraciones públicas como los ciudadanos, debemos a la FAD su contribución a lo largo de estos años. La crisis, cuando se habla de crisis desde el principio, se habla de qué riesgos y oportunidades nos ofrece. La verdad es que no sabemos algunos riesgos, vemos perspectivas de algunas oportunidades, pero sobre todo en el terreno de las oportunidades, las especulaciones, a medida que pasa el tiempo, se van concretando en realidades. Por lo tanto, por ejemplo, de la última crisis, que uno de los elementos centrales era de salida de la crisis, era la conciencia de ahorro. Esa conciencia se disipó inmediatamente cuando hubo perspectiva de ganancia. Yo sería prudente a la hora de afirmar cuáles son las oportunidades que brindan las crisis. Pero los contextos varían, los contextos no son los mismos. Y en ese sentido, esta crisis afecta a elementos centrales de nuestra civilización,
no solo es una crisis económica o financiera o con consecuencias sociales, afectan a elementos sustanciales de nuestra civilización que pasan esencialmente por la sostenibilidad. Y la sostenibilidad nos da referencias de los estilos de vida, de los valores con los que afrontamos las relaciones sociales, las relaciones individuo-sociedad, ¿no? Por lo tanto, estamos en un contexto distinto en esta crisis y para las oportunidades de esta crisis. Europa acaba de aprobar en el último Consejo la Estrategia 2020, la estrategia para esta década, para la década que ahora comienza, de salida de la crisis y de crecimiento y desarrollo, dicen, inteligente, sostenible e inclusivo. Bueno, si somos capaces de avanzar en esta década en esa dirección, tanto en las transformaciones del sistema productivo como en la acomodación o desarrollo, modernización del estado de bienestar, manteniendo y mejorando la equidad del propio sistema del estado de bienestar y su sostenibilidad, tendríamos una salida constructiva de la crisis. No todos, como el conferenciante que acaba, Samir Nair, que acaba de pronunciar su conferencia, no todas las luces están claras, ¿no? También hay perspectivas en las que, como él anuncia, que puede que esta década no sea una década que ofrezca todas las oportunidades que posibilita también otras situaciones, como comentaba, de contexto relacionadas con la sostenibilidad. En cualquier caso, en este periodo que hemos pasado en la fase más aguda de la crisis, de políticas anticíclicas, tanto en la política de rentas, de una manera muy especial, y de protección social, como la de inversiones, a una política de consolidación fiscal en los próximos años, eso será efectivo en la medida en la que cumplamos con otras obligaciones y con otros deberes como sociedad y como administraciones públicas. Y esos están en gran medida relacionados por la construcción de un consenso social en la que el estado de bienestar, además de la sostenibilidad, fomente la equidad y la calidad en el acceso a los derechos, bienes y servicios. Esta dimensión, en la medida que sepamos construir y aprovechar las oportunidades que tenemos, puede situarnos en un contexto distinto. Y ahí es donde tenemos que estar y comprometernos. Ese es el escenario a medio y largo plazo que tenemos que diseñar y contribuir. Y eso, desde luego, no se hace con actitudes pasivas, ni por parte de la Administración, ni por parte de los ciudadanos, ni por parte de la sociedad civil, sino con una posición activa por todas partes en la construcción de las oportunidades que tenemos como sociedad a medio y largo plazo. Esta sería una salida de la crisis que construiría una base social más sólida en las nuevas perspectivas y en un nuevo contexto internacional. Espero que este congreso, como ya hemos iniciado con la primera conferencia, contribuya a esta reflexión de salida de la crisis y de en qué contexto vamos a actuar los distintos actores en los próximos años. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Juan Carlos. Queda inaugurado el Congreso. Buenos días.